revelan una verdad que la mayoría ha pasado por alto. Eclesiastés 12:7 declara: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Esta afirmación no solo describe el destino final del cuerpo humano, sino que también abre una puerta para entender el propósito divino detrás del trato con nuestros restos. Hoy exploraremos 4 verdades bíblicas impactantes sobre la cremación que muchos cristianos desconocen por completo. Demostraremos cómo la Biblia se relaciona con este tema, qué implicaciones espirituales podría tener y cómo discernir lo que agrada a Dios. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti, incluso después de la muerte? Desde el principio de la creación, Dios formó al hombre con sus propias manos. No habló al polvo, lo moldeó, no lo arrojó al mundo, lo sopló con su aliento. Génesis 2:7 nos dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ese momento fue más que el origen del cuerpo humano. Fue la consagración del cuerpo como recipiente del Espíritu de Dios. Desde entonces, el cuerpo del ser humano no ha sido simplemente carne y hueso, sino una vasija sagrada diseñada para contener propósito, presencia y gloria. A lo largo de toda la Biblia, esta realidad permanece constante. El cuerpo es algo que Dios valora profundamente, y cómo lo tratamos refleja cuánto entendemos su diseño. En 1 Corintios 6, 19, 20, el apóstol Pablo reafirma esta verdad con fuerza diciendo: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esta declaración clara y directa cambia la perspectiva por completo. El cuerpo no es un objeto desechable ni una prisión temporal del alma, es un templo, es propiedad de Dios. Y si hemos sido comprados por precio, ese precio no fue oro ni plata, sino la sangre preciosa de Jesucristo. El cuerpo fue redimido, no solo el espíritu. Pero ¿qué significa realmente que el cuerpo sea un templo? ¿Y cómo debería eso influir en las decisiones que tomamos respecto al cuerpo, incluso después de la muerte? Esta pregunta lleva a muchos creyentes a una encrucijada, especialmente al considerar la cremación. En un mundo que cada vez más normaliza prácticas alejadas de los principios bíblicos, muchos han comenzado a ver la cremación como una alternativa práctica, económica o cultural. Pero lo que es aceptado por el mundo no siempre es aprobado por el cielo. Romanos 12:2 nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El llamado aquí es claro: no tomar decisiones por presión del contexto, sino por revelación divina. A lo largo del Antiguo y el Nuevo Testamento, vemos que Dios le da una importancia especial al cuerpo humano, incluso después de que la vida lo ha dejado. En ningún relato bíblico se describe al cuerpo como un simple caparazón sin valor. Por el contrario, los cuerpos de los patriarcas, profetas y siervos de Dios eran tratados con honra, no por lo que eran, sino por lo que representaban, porque cada cuerpo guardaba una promesa, la esperanza de la resurrección. Esta esperanza no es un símbolo poético ni una metáfora, es una doctrina firme del cristianismo. En Filipenses 3:21 se nos promete que Jesús transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. No dice que Dios nos dará cuerpos nuevos salidos de la nada. Dice que transformará este cuerpo. El mismo cuerpo que habitamos, el mismo que sufre, envejece y muere, será transformado y glorificado. Por eso, la iglesia primitiva tenía un profundo respeto por los cuerpos de los creyentes. Sabían que aunque estaban dormidos en el sepulcro, serían despertados por la voz del Señor en el día final.
La resurrección no es solo una promesa futura, es una base presente para nuestra fe. Jesús, al resucitar, no fue un espíritu flotante, se apareció en cuerpo glorificado. En Lucas 24:39, Él mismo dijo a sus discípulos: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Su cuerpo, aunque transformado, era reconocible. Mantenía identidad. Estaba marcado por la historia de su sacrificio. Esto nos enseña que el cuerpo no es una prisión del alma, sino parte esencial de la redención. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, profundiza en esta verdad. En 1 Corintios 15:42-44 declara: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Aquí Pablo compara el cuerpo con una semilla. Nadie desprecia una semilla por su forma, porque sabe que lleva vida dentro. Del mismo modo, cuando un creyente muere y es sepultado, ese cuerpo es sembrado con esperanza, sabiendo que Dios lo levantará en poder. Esta analogía no es casual, tiene un peso espiritual profundo. En el proceso de la sepultura hay honra, expectativa y fe. En cambio, cuando el cuerpo es reducido a cenizas, la imagen que se transmite es distinta. No es siembra, es consumo. No es espera de transformación, es eliminación. No se trata de juzgar ni condenar, sino de entender el lenguaje espiritual que nuestras acciones comunican. Dios se comunica a través de símbolos, de actos proféticos, de gestos que hablan más allá de las palabras. La sangre sobre el dintel, el aceite sobre la cabeza, el pan partido, el agua del bautismo. Cada elemento, cada acción tiene un mensaje espiritual. Y si la forma en que tratamos un cuerpo tras la muerte también comunica algo en el plano espiritual, y si ese acto es más que un trámite y se convierte en una declaración sobre lo que creemos de la resurrección, el rey David, cuando murió su hijo con Betsabé, se levantó del suelo, se lavó, se ungió y fue a la casa de Dios a adorar. Luego dijo una frase cargada de fe: yo iré a él, mas él no volverá a mí. Segundo Samuel 12:23. David sabía que la muerte no era el final, que la vida continuaba en otra dimensión y que un día se encontraría con su hijo. Esta convicción le dio consuelo y fuerza. La muerte no era una despedida eterna, era una pausa sagrada. Esa misma esperanza acompañó a los primeros cristianos. Muchos fueron perseguidos, apedreados, ejecutados, y aún así insistían en enterrar a sus muertos con honra. Las catacumbas de Roma, donde se hallan tumbas cristianas de los primeros siglos, son testimonio de la fe en la resurrección corporal. No los quemaban, no los descartaban, los guardaban como quien guarda una promesa que aún no se ha cumplido. Incluso el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo fue tratado con cuidado tras su crucifixión. José de Arimatea lo tomó, lo envolvió en una sábana limpia y lo colocó en un sepulcro nuevo. No había necesidad de hacerlo. Jesús había muerto, pero el respeto por su cuerpo hablaba del entendimiento profundo de su identidad y de la esperanza que aún ardía en sus corazones. No estaban simplemente cumpliendo un rito funerario. Estaban sembrando al Salvador con la esperanza ardiente de que volvería a levantarse. Y lo hizo. La resurrección de Cristo es la garantía de la nuestra. 1 Tesalonicenses 4:14 dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Esta afirmación liga nuestra resurrección futura con la de Cristo. Si Él resucitó en cuerpo, nosotros también lo haremos. Y si esa es nuestra esperanza, no deberíamos tratar el cuerpo como algo que será redimido. En vez de descartarlo como si fuera basura,
No se trata de imponer reglas ni de condenar decisiones pasadas. Se trata de elevar nuestra conciencia espiritual, de ver más allá de lo visible y entender los misterios que la Biblia nos revela. El cuerpo humano fue dignificado por Dios en la creación, habitado por el Espíritu en la redención y será glorificado en la resurrección. Esa línea no se corta con la muerte. Al contrario, en la muerte se sella con fe. Por eso cuando pensamos en la cremación, debemos hacer más que preguntarnos si es legal o culturalmente aceptable. Debemos preguntarnos si es espiritualmente coherente con lo que creemos. La cultura puede cambiar. Las leyes pueden adaptarse. Pero la verdad de Dios permanece firme. Y su palabra nos invita a renovar nuestro entendimiento, a mirar con ojos del Espíritu y a actuar con reverencia y fe. Hebreos 11 nos presenta una galería de hombres y mujeres que vivieron por fe y murieron creyendo. Ellos no recibieron todo lo prometido, pero murieron saludándolo de lejos. Su fe era tan real que influía incluso en cómo enfrentaban la muerte. Abraham compró una sepultura para su esposa Sara, sabiendo que esa cueva sería más que un lugar de descanso. Era una señal de la tierra prometida, una afirmación de que Dios cumpliría todo lo que había dicho. Así también nosotros, cuando decidimos cómo será tratado nuestro cuerpo o el de nuestros seres queridos, estamos haciendo más que tomar una decisión práctica. Estamos haciendo una declaración de fe. Estamos diciendo: yo creo en la resurrección, yo creo en la redención total, yo creo que este cuerpo volverá a vivir. Y cuando esa verdad se ancla en el corazón, la muerte pierde su aguijón, porque sabemos que lo que se siembra en debilidad resucitará en gloria. Porque creemos que el que levantó a Jesús de entre los muertos también levantará nuestros cuerpos mortales por el poder de su Espíritu. Romanos 8:11. Porque entendemos que nuestro cuerpo, aún en su fragilidad, está marcado por un destino eterno. Esta es la primera verdad bíblica impactante sobre la cremación que muchos cristianos desconocen: que el cuerpo no es un resto sin valor, sino una semilla con promesa. Que no se trata solo de lo que hacemos con los restos, sino de lo que creemos en el corazón. Y que al honrar el cuerpo, honramos también al Dios que lo creó, lo redimió y un día lo glorificará. ¿Y tú? ¿Estás viviendo y decidiendo como alguien que cree en la resurrección? Desde los primeros capítulos de la Biblia, Dios establece un patrón que revela cómo Él espera que tratemos el cuerpo humano tras la muerte. No se trata de un simple detalle narrativo, sino de una señal constante a lo largo de toda la Escritura. Abraham, considerado el padre de la fe, recibió la promesa de una tierra, pero en vida solo compró una porción de ella, una cueva para enterrar a su esposa. Génesis 23 nos muestra cómo Abraham insiste en pagar un precio completo por la cueva de Macpela para sepultar a Sara. No improvisó, no la dejó a merced del viento ni del polvo, la honró. Y al hacerlo nos dejó una imagen que traspasa generaciones. El acto de sepultar no era un mero rito cultural, sino una declaración de esperanza y reverencia. Esa misma cueva se convirtió luego en el lugar de descanso de Abraham, Isaac, Rebeca, Lea y Jacob. En Génesis 49, 29, 31, Jacob da instrucciones precisas a sus hijos: yo voy a ser reunido con mi pueblo, sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón, elitita. Sus palabras no están cargadas de nostalgia, sino de propósito. Él no quería ser dejado en cualquier parte. Quería ser sepultado junto a sus antepasados en la tierra que Dios había prometido, afirmando así su fe en la promesa de un futuro cumplimiento. Esta insistencia en el lugar de entierro es significativa. Jacob sabía que su cuerpo, aún después de muerto, seguía siendo parte de la historia de redención. Su descanso no era olvido, era expectación. Cuando José, el hijo de Jacob, llegó a ser una figura clave en Egipto, tampoco perdió de vista esta visión.
Antes de morir, en Génesis 50, 24, 25, hizo prometer a sus hermanos que cuando Dios los sacara de Egipto, llevarían sus huesos con ellos a la tierra prometida. Años más tarde, en Éxodo 13, 19, Moisés cumplió esta promesa, llevando los huesos de José durante el Éxodo. Esta imagen es poderosa. En medio de la liberación, en medio del juicio a Egipto, en medio de las plagas, el pueblo no olvidó los restos de un hombre justo. Los huesos de José fueron llevados con cuidado porque representaban fe, memoria y continuidad. Su cuerpo no fue dejado como algo sin valor, fue honrado como señal de que aunque muerto seguía esperando en Dios. Esta atención minuciosa al destino del cuerpo no fue una excepción entre los patriarcas. En toda la narrativa bíblica encontramos un patrón firme. Los siervos de Dios son sepultados con respeto. En Deuteronomio 34, 5, 6, cuando Moisés muere, el texto dice: y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Aunque el lugar exacto quedó oculto por razones divinas, el acto de sepultar fue llevado a cabo por Dios mismo. Este detalle revela algo conmovedor y profundo. El cuerpo de Moisés, aunque no entró a la tierra prometida, fue tratado con una honra directa del cielo. El Altísimo no lo dejó sin cubrir, no lo redujo a polvo instantáneo, no lo ignoró, lo enterró. Esa acción del propio Dios valida una verdad que se repite desde Génesis. El cuerpo del justo merece honra, incluso cuando el alma ya ha partido. El Nuevo Testamento continúa este mismo lenguaje. Cuando Juan el Bautista es decapitado por Herodes, sus discípulos toman el cuerpo y lo sepultan. Mateo 14, 12. No lo abandonan, no lo desprecian por haber sido mutilado, lo honran. Aunque el profeta había sido asesinado por la injusticia de los hombres, sus seguidores reconocieron que aún en la muerte, su cuerpo merecía ser tratado con dignidad. Esa dignidad no radicaba en la carne, sino en el mensaje que ese cuerpo representaba. Un mensajero fiel que preparó el camino del Señor. De igual manera, en Hechos 8:2, después del apedreamiento de Esteban, los hombres piadosos recogen su cuerpo y lo sepultan con gran llanto. No lo dejaron en el campo, no lo quemaron para evitar problemas con las autoridades. Lo recogieron y lo colocaron en tierra, llorando sobre él, mostrando que, aunque la vida había salido de su cuerpo, su testimonio seguía vivo y su cuerpo seguía siendo valioso ante Dios y los hombres. Este cuidado, aún en medio de persecución y peligro, evidencia una convicción profunda. El cuerpo forma parte de la historia del alma. No se descarta, se honra. La sepultura en la Biblia no es un acto de clausura, sino un acto de esperanza. No es el final del cuerpo, sino su espera. En Daniel 12:2, el profeta declara: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. La imagen de dormir en el polvo está ligada directamente a la sepultura, no a la incineración, no a la disolución. El cuerpo es visto como un durmiente, aguardando el momento en que será despertado. Este lenguaje no es simbólico, es profético, y nos lleva a considerar cuán profundamente la Escritura valora ese estado de reposo del cuerpo, esperando el día del Señor. El mismo Jesús, al morir, no fue dejado al abandono. José de Arimatea, un hombre rico y discípulo secreto de Jesús, pidió su cuerpo a Pilato, lo envolvió en una sábana limpia y lo colocó en un sepulcro nuevo. Mateo 27, 57, 60. El Hijo de Dios, aunque sabía que resucitaría al tercer día, fue tratado con la máxima reverencia en la muerte. Su cuerpo no fue quemado, no fue arrojado a una fosa común. Fue colocado en una tumba, con aceite, con especias, con cuidado. Esto no fue simplemente una costumbre judía, fue una acción con significado eterno, porque el cuerpo de Jesús
incluso en la muerte, era portador de gloria futura. Su entierro fue parte de la profecía, parte de la promesa y parte del testimonio. En 1 Corintios 15, 3, 4, Pablo incluye la sepultura de Jesús como un componente esencial del Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. No dice que simplemente murió y resucitó. Destaca la sepultura como una parte clave, porque la muerte de Jesús no fue un tránsito vacío, fue una entrega completa, incluyendo el cuerpo. Su cuerpo fue sembrado en honra y resucitó en gloria. Y ese patrón sigue vigente para todos los que creen en él. A lo largo de la historia bíblica, vemos cómo Dios no solo se ocupa del alma, sino también del cuerpo. En 2 Reyes 13, 21, un cadáver es arrojado a la tumba del profeta Eliseo. Al tocar los huesos del profeta, el muerto resucita. Este pasaje, aunque extraordinario, revela una verdad subyacente. El cuerpo de un siervo de Dios no es un objeto muerto sin poder. Es portador de la unción, incluso después de la muerte. El cuerpo no se convierte en basura espiritual. Permanece en ciertos casos como testimonio viviente de la presencia de Dios. Incluso en Apocalipsis, al final de los tiempos, la visión incluye a los muertos resucitando. Apocalipsis 20:13 dice: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Esta imagen anticipa un momento en el que cada cuerpo, sin importar su estado, será traído de vuelta. Pero la Escritura jamás alienta la destrucción voluntaria del cuerpo como una opción preferente. La cremación, como acto de consumo inmediato, no se presenta en las Escrituras como una práctica asociada a la esperanza o al honor. En cambio, la sepultura, una y otra vez, se asocia a fe, redención y propósito eterno. La importancia de este patrón no puede ser ignorada. No estamos simplemente observando prácticas antiguas, estamos reconociendo un diseño divino que atraviesa generaciones. Los hombres y mujeres de fe no veían el cuerpo como una prisión ni como un estorbo, lo veían como parte de su llamado, como algo que, aunque caduco, sería glorificado. Romanos 8:23 dice: nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Pablo no espera solo la redención del alma, espera también la del cuerpo. Esa esperanza exige un trato reverente con aquello que será transformado. El Evangelio no es solo un mensaje de salvación espiritual, es una promesa de restauración total. Incluye la mente, el alma y el cuerpo. Dios no desecha lo que Él mismo creó, redimió y prometió glorificar. Y si ese es el corazón del Creador, ¿no deberíamos nosotros actuar con la misma honra hacia los cuerpos que un día volverán a levantarse? Este patrón de sepultura en la Biblia no puede ser visto como un simple detalle cultural. Es un reflejo de la fe que profesaban. Cada entierro de un justo era un acto profético, una siembra cargada de esperanza. La Escritura nos llama a reflexionar sobre lo que hacemos con nuestros cuerpos, incluso en la muerte, no porque el cuerpo sea más importante que el alma, sino porque Dios lo diseñó como parte integral de su propósito eterno. Por eso, esta segunda verdad bíblica impactante sobre la cremación es ineludible. Los ejemplos de sepultura en la Biblia no son accidentales, son intencionales. Cada cuerpo sepultado fue tratado como portador de una promesa. El trato digno no fue un capricho, fue una expresión de fe en la resurrección, en el cumplimiento de las promesas, en la integridad de la redención. El pueblo de Dios nunca trató los cuerpos de los suyos como restos sin valor. Lo hicieron como quien entiende que aún en la muerte hay un eco de eternidad. ¿Estamos nosotros viendo lo mismo? ¿O hemos olvidado que incluso la forma en que despedimos a los nuestros puede ser una proclamación de esperanza eterna?
A lo largo de las Escrituras, el fuego ha representado tanto la presencia de Dios como su juicio. En el monte Sinaí, la manifestación de su gloria vino en forma de fuego, y en el tabernáculo, ese mismo fuego consumía las ofrendas como señal de aceptación divina. Sin embargo, también fue el fuego el que cayó del cielo sobre Sodoma y Gomorra como castigo por su pecado. La diferencia no estaba en el elemento, sino en el contexto. El fuego podía ser consagrador o podía ser destructor, y esa distinción es fundamental cuando se analiza el uso del fuego en las prácticas funerarias, especialmente en la cremación. En las culturas paganas del Antiguo Testamento, la cremación no era una práctica neutra. Estaba íntimamente relacionada con rituales idolátricos y sacrificios a dioses falsos. El pueblo de Moab, por ejemplo, fue condenado por Dios por haber profanado el cuerpo de un rey enemigo, quemándolo hasta reducirlo a cenizas. Amós 2:1 dice: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Moab, y por el 4 no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Este acto no fue visto como una acción simbólica o pragmática, sino como una profanación, una violación del respeto, debido incluso a un enemigo muerto. El juicio de Dios sobre Moab fue severo, y ese juicio no se originó en el contexto militar o político, sino en la manera en que trataron el cuerpo de otro ser humano. El acto de quemar huesos hasta su calcinación fue registrado como una abominación, y aunque no se trataba de una práctica común entre el pueblo de Israel, las naciones vecinas usaban el fuego como medio para borrar el recuerdo, eliminar la dignidad o enviar ofrendas a los dioses. Este trasfondo cultural del uso del fuego en prácticas funerarias no puede ser ignorado. La Biblia está llena de contrastes intencionales entre los ritos de los pueblos paganos y las instrucciones dadas por Dios a su pueblo. El Señor no dejaba a su pueblo sin dirección. Cada acto, cada símbolo, cada instrucción tenía un propósito espiritual. Dios estableció para Israel un sistema de sacrificios en el que el fuego tenía una función santificadora. El altar ardía continuamente y allí se ofrecían animales como expiación por el pecado, pero ese fuego estaba regulado por instrucciones específicas. No era fuego cualquiera, era fuego santo. En Levítico 10, los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, ofrecieron fuego extraño, no ordenado por Dios, y fueron consumidos por ese mismo fuego. El texto es claro: Dios no acepta cualquier uso del fuego, incluso cuando viene de manos consagradas. Su santidad exige obediencia. El fuego no podía ser manipulado ni adaptado a conveniencia humana. Si esto era cierto en el contexto del culto, ¿cuánto más debe ser considerado cuando se trata del cuerpo humano, obra maestra de la creación? A lo largo de la historia bíblica, los pueblos que no conocían a Dios utilizaron el fuego como herramienta de culto a deidades falsas, especialmente en prácticas horrendas como el sacrificio de niños. En 2 Reyes 23:10 se menciona el valle de Ben Hinnom, donde se hacían pasar hijos por el fuego como ofrenda a Moloc. Este lugar se convirtió en símbolo de juicio y maldición, hasta el punto de que Jesús usó su nombre, Gehenna, como figura del infierno. Este dato histórico no es menor. La asociación del fuego con idolatría y juicio, especialmente en el trato con cuerpos humanos, carga un peso espiritual que no puede ser trivializado por comodidad cultural o conveniencia económica. Cuando observamos el patrón bíblico, el fuego que consume cuerpos no aparece como acto honorable, sino como señal de juicio. En Josué 7, Acán y su familia fueron apedreados y luego quemados después de desobedecer a Dios. En 2 Reyes 1, el fuego cayó del cielo y consumió a los soldados que se atrevieron a desafiar al profeta Elías. El fuego aquí no representa redención, sino castigo. Es símbolo de lo que es consumido por la ira divina. El cuerpo humano, en cambio, cuando es tratado con dignidad, es enterrado con esperanza. La sepultura siempre aparece ligada a descanso,
a promesa, a espera. La quema aparece ligada a juicio, a destrucción, a separación definitiva. Incluso en el Apocalipsis, el fuego sigue desempeñando un rol simbólico potente. Apocalipsis 20:15 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este no es un fuego que transforma ni purifica, es uno que consume eternamente. En toda la narrativa bíblica, el fuego nunca se utiliza para dignificar el cuerpo humano en la muerte. Su uso siempre está rodeado de advertencias, símbolos de juicio y prácticas que Dios abomina cuando están desligadas de su propósito. Aunque algunos intentan argumentar que el uso moderno de la cremación está desligado de todo simbolismo pagano, el lenguaje espiritual sigue teniendo fuerza. En la Biblia, los actos visibles siempre comunican verdades invisibles. La cruz, el pan, el vino, el agua del bautismo, el aceite de la unción, todos son elementos físicos con implicaciones eternas. ¿Por qué pensar que el fuego que consume el cuerpo humano carece de mensaje? ¿Por qué asumir que no comunica nada cuando en toda la Escritura ha sido símbolo de juicio, separación o idolatría? No se trata de afirmar que cada persona que es cremada incurre automáticamente en pecado. La Escritura es clara en mostrar que Dios mira el corazón, pero también es clara al mostrar que nuestros actos exteriores hablan de nuestras creencias interiores. Lo que hacemos con el cuerpo refleja lo que creemos sobre su propósito y su destino. Si toda la Escritura muestra que el cuerpo debe ser sembrado en tierra como señal de esperanza en la resurrección, ¿qué mensaje estamos enviando cuando optamos por destruirlo completamente con fuego? El apóstol Pablo en 2 Corintios 4:14 dice: sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Esa presentación no es solo espiritual, es corporal. Toda la teología paulina está impregnada de la idea de que el cuerpo no es descartable, sino glorificable. Por eso él habla del cuerpo como tienda temporal que será transformada, no eliminada. Su lenguaje siempre lleva la expectativa de un cuerpo resucitado, y esa esperanza marcaba no solo su vida, sino también su visión sobre la muerte. El fuego, cuando es utilizado como símbolo de juicio, tiene una función legítima dentro del marco divino, pero nunca se presenta como acto de honra hacia el cuerpo. Cuando Elías fue arrebatado al cielo en un carro de fuego, ese fuego no lo consumió, lo transportó. Fue un acto sobrenatural, no un ritual humano. Ninguna otra figura bíblica fue llevada de esa manera. Y en todos los demás casos, los cuerpos fueron sepultados. Este patrón no puede ser descartado como anecdótico. Es una señal firme de cuál era el diseño de Dios en relación con el cuerpo. En el Antiguo Testamento, incluso cuando Dios ejercía juicio sobre ciudades enteras, el acto de consumir con fuego era reservado para el castigo. La destrucción de Sodoma y Gomorra con fuego y azufre del cielo en Génesis 19 fue un juicio divino por su corrupción, y esa imagen se convierte en referencia constante a lo largo de la Biblia como ejemplo de lo que significa apartarse del diseño de Dios. Judas 1:7 lo resume así: Sodoma y Gomorra sufrieron el castigo del fuego eterno. Una vez más, el fuego actúa como un agente de juicio, no como instrumento de honra. Dios, a través de las instrucciones dadas a su pueblo, mostró que la vida humana debía ser tratada con respeto absoluto, aún después de la muerte. En Números 19, los que tocaban un cadáver eran considerados impuros por 7 días. Este detalle indica que, aún sin vida, el cuerpo seguía teniendo una carga espiritual seria. No era un objeto sin importancia. El cuidado con el que se debía tratar, la purificación necesaria después de tocarlo, todo hablaba de una visión del cuerpo como algo que permanece bajo la sombra de lo sagrado, incluso cuando el alma ya ha partido. En Jeremías 31:40, Dios promete que incluso el valle donde se arrojaban los cuerpos
será santificado. Dice: y todo el valle de los cuerpos muertos y de la ceniza será santo a Jehová. Esta profecía apunta a la restauración final, en la cual incluso los lugares más marcados por la muerte y el juicio serán redimidos. Sin embargo, el lenguaje aquí muestra el contraste entre los cuerpos que fueron quemados y esparcidos como ceniza y el deseo de Dios de redimir y restaurar lo que ha sido profanado. Cada vez que el fuego aparece como acto deliberado sobre un cuerpo humano en la Biblia, el contexto es negativo. La muerte por fuego era reservada para castigos extremos. En Levítico 20:14 y 21:9 se ordena que ciertas transgresiones sean castigadas con fuego. Incluso en el tiempo del profeta Jeremías, cuando algunos reyes practicaban la cremación como forma de honra, Dios condenó tales actos. Jeremías 34:5 muestra cómo el Señor permitió que un rey muriera en paz y que fuera quemado con perfumes, pero el contexto indica que esa costumbre era tomada de otras naciones y no tenía aprobación divina explícita. Cuando todo el peso simbólico del fuego se observa en su contexto bíblico, no puede tratarse como una decisión neutral. El uso del fuego sobre el cuerpo tiene implicaciones teológicas profundas. El lenguaje de la palabra de Dios está cargado de simbolismo que no debe ser tratado con ligereza. Si el cuerpo es templo, si será resucitado, si fue comprado con sangre, entonces cada acto en torno a él debe ser guiado por reverencia y discernimiento espiritual. Esta tercera verdad bíblica impactante sobre la cremación que muchos cristianos desconocen no está basada en tradición humana, sino en un patrón divino revelado a lo largo de toda la Escritura. El fuego, cuando se aplica al cuerpo humano tras la muerte, no comunica vida, no proclama esperanza, no habla de resurrección, comunica juicio, separación, profanación. Y aunque el mundo intente cambiar su significado, el simbolismo espiritual permanece. El pueblo de Dios está llamado a actuar con entendimiento, a discernir lo que cada acto comunica en el plano invisible y a decidir no según la costumbre, sino según el propósito eterno de aquel que formó al hombre del polvo y prometió levantarlo con gloria. Desde el principio, Dios definió con claridad el destino natural del cuerpo humano. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Génesis 3:19. Esta declaración no fue un castigo sin propósito, sino una delimitación divina sobre el orden de la vida y la muerte. Volver al polvo no es una tragedia ni una deshonra, es una parte del diseño original. Es el lenguaje que Dios usa para mostrar que, aunque el cuerpo sea temporal, su trayectoria está profundamente conectada al propósito eterno, y esa conexión, lejos de anular su valor, lo santifica. El polvo no es olvido. El polvo es la etapa donde lo sembrado espera ser levantado con poder. La Biblia no utiliza este lenguaje como metáfora poética, sino como afirmación literal del destino corporal. El cuerpo, al morir, no queda suspendido en ambigüedad. Regresa a la tierra de donde fue formado. Esta restauración al polvo no es caos, es orden. Es obediencia al ciclo divino establecido desde el principio. Cuando Salomón, en su sabiduría, escribió: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Eclesiastés 12:7. Estaba resumiendo la dinámica perfecta entre lo físico y lo espiritual. Lo terrenal regresa a su origen, lo eterno asciende a su fuente. Este proceso natural no necesita intervención violenta. No requiere fuego que destruya, sino tiempo que transforme. La tierra recibe y guarda. El polvo no es el fin, es la preparación para el principio glorioso que vendrá. La sepultura en ese contexto no es un rito antiguo, es una declaración de fe silenciosa. El cuerpo es colocado en la tierra no como algo descartado,
sino como algo que será devuelto. La imagen que la Biblia construye es clara: polvo al polvo, pero no ceniza a ceniza. El polvo conserva identidad, la ceniza disuelve. El polvo es semilla, la ceniza es extinción. En la sepultura el cuerpo duerme, en la cremación el cuerpo desaparece. Ese contraste no es técnico, es espiritual, porque el lenguaje de la Biblia siempre comunica más allá de lo físico. Habla del carácter de Dios y de la dirección del alma. Job, en medio del sufrimiento, no clamó por desaparecer, sino por ser recordado en el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, aún he de ver en mi carne a Dios. Job 19:26. Él no habló de alma flotando, habló de carne, de cuerpo restaurado, de polvo que no fue aniquilado, sino preservado para un encuentro glorioso. Su esperanza no era la evasión de la muerte, sino la certeza de la redención. El polvo no era su temor, era su confianza. Él sabía que el Dios que da forma al polvo también tiene poder para darle nueva vida. Esa misma convicción la vemos reflejada en el lenguaje de los salmos. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Salmo 103:14. Dios no desprecia la fragilidad, la recuerda, la honra, la transforma. Nunca encontramos en la Escritura una exhortación a eliminar el cuerpo para acelerar un proceso espiritual. Nunca se nos dice que, para ser liberados, debemos reducirnos a nada. Lo contrario, somos animados a descansar, a dormir, a esperar. El polvo no es destino de derrota, es lugar de espera para la victoria. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, describe la muerte como siembra. No es un cierre, es una transición. Lo que tú siembras no se vivifica si no muere. 1 Corintios 15:36. Y agrega: se siembra cuerpo natural, resucitará cuerpo espiritual. 1 Corintios 15:44. El lenguaje es directo: siembra, cuerpo, tierra, esperanza. No hay rastro de eliminación, no hay lugar para destrucción. La muerte no borra, la muerte siembra. Y lo que se siembra debe tener sustancia. El cuerpo no puede ser tratado como algo sin propósito. El polvo habla de transformación, la ceniza en cambio habla de terminación. Cuando Dios estableció su relación con el ser humano, eligió formar al hombre del polvo. No eligió fuego para crear, eligió tierra, moldeó con paciencia, sopló con intención, y cuando el hombre muere, vuelve a ese punto de origen. El diseño de Dios es cíclico, coherente, completo. Ningún elemento está fuera de orden. El regreso al polvo es un regreso al diseño, no una señal de olvido. El polvo representa la memoria del Creador, no el rechazo del Creador. David, al orar por perdón, no pidió ser eliminado, clamó por restauración. No me deseches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Salmo 51:11. Su clamor reconoce que Dios no desecha lo que Él mismo ha formado. Aunque el pecado nos corrompa, el cuerpo no pierde su valor. Aunque la muerte llegue, el polvo sigue siendo parte del plan. En ningún momento se nos instruye a tomar el control del proceso final. En ningún pasaje se sugiere que el cuerpo debe ser convertido en nada para ser entregado a Dios. Dios no necesita de nuestras manos para completar lo que Él mismo diseñó. La naturaleza tiene un tiempo, y ese tiempo debe ser respetado. El mismo Jesús, al entregar su espíritu, no desintegró su cuerpo, lo confió, no al fuego, sino al sepulcro. Y al tercer día, ese mismo cuerpo fue levantado, transformado, glorioso, pero aún reconocible. Sus discípulos tocaron sus manos, vieron sus heridas. No fue un espíritu nuevo, fue un cuerpo restaurado. Y ese patrón se establece como la esperanza de todo creyente. La resurrección no parte de la nada, parte de lo que fue sembrado. No parte de lo extinguido, parte de lo transformado. La cremación interrumpe esa imagen, no porque Dios no tenga poder para resucitar cenizas,
sino porque nosotros, al tomar esa decisión, decimos algo con nuestros actos. Y lo que decimos puede estar en desacuerdo con el lenguaje de la fe que proclamamos. El respeto por el proceso natural no es una tradición humana, es una obediencia espiritual. Es reconocer que el polvo tiene significado, que el cuerpo, aún en descomposición, sigue hablando, sigue esperando, sigue señalando hacia el día de la redención. La Escritura nunca minimiza la muerte, pero tampoco la acelera. La trata con solemnidad, con expectativa, con propósito. Y ese propósito se cumple en la espera paciente bajo tierra, no en la urgencia del fuego. Cuando el profeta Isaías habló del fin glorioso, lo hizo con una visión restauradora. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo. Isaías 26:19. No se dirigió a los que se esfumaron, sino a los que descansan en el polvo. El mensaje no es que Dios puede hacer algo con cualquier cosa, sino que Dios ya estableció una forma en que hará todo nuevo. El polvo es el lugar desde donde Él llama a la vida. La resurrección es un llamado que parte del descanso, no de la aniquilación. La urgencia de comprender este punto está en el hecho de que en tiempos modernos se ha perdido el sentido espiritual de lo físico. Se piensa que lo material no importa, que el cuerpo es solo una carcasa temporal, pero la Biblia no apoya esa visión. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el cuerpo es parte del plan, parte de la historia, parte de la redención. No es accesorio, no es un estorbo, es sagrado. Fue hecho con intención, redimido con sangre y será glorificado en el futuro. Incluso cuando el apóstol Juan recibió la revelación del cielo nuevo y la tierra nueva, lo hizo con una visión concreta, no etérea. Vio la ciudad, vio las naciones, vio los cuerpos, vio las manos limpiadas, las lágrimas secadas. Todo indicaba redención física, no solo restauración espiritual. La promesa de Dios no es un escape del cuerpo, sino la glorificación del cuerpo. Y si ese es el destino, entonces el proceso natural de volver al polvo es parte de esa ruta. Acelerarlo, alterarlo o sustituirlo por decisión humana puede desviar la señal profética que el cuerpo muerto comunica en su descanso. Dios no necesita ayuda para procesar la muerte. Él ya diseñó el método, y ese método no incluye la necesidad de destruir lo que Él planea restaurar. El regreso al polvo es obediencia al orden creado. Es una rendición silenciosa que dice: confío en tu tiempo, confío en tu poder, confío en tu promesa. Y esa rendición no se expresa con palabras, se expresa con decisiones. Decisiones que hablan aun cuando ya no tengamos voz. Decisiones que proclaman a las generaciones futuras que creímos en la resurrección, en el descanso y en la gloria venidera. Por eso, esta cuarta verdad bíblica impactante sobre la cremación va más allá de una elección técnica o cultural. Es una cuestión de comprensión espiritual profunda. Volver al polvo es parte del plan de Dios. Es su manera de decir que todo lo que fue hecho con intención también será restaurado con gloria. Y el cuerpo humano, incluso en la muerte, sigue siendo un mensaje viviente de la esperanza eterna. Cada cuerpo que descansa en la tierra lo hace como un testimonio del día en que la trompeta sonará y los muertos en Cristo resucitarán primero. Nada de eso es posible si no entendemos el valor del polvo. Nada de eso será evidente si el cuerpo es reducido a lo que Dios no llamó. Volver al polvo no es una condena, es una profecía. Y su cumplimiento está más cerca de lo que imaginamos. Cada decisión que tomamos tiene un eco espiritual, incluso aquellas que parecen pequeñas, prácticas o sin mayor trascendencia. Pero hay decisiones que trascienden el momento y el cuerpo y se convierten en un mensaje silencioso pero poderoso que impacta a quienes nos rodean.
La manera en que una persona parte de este mundo no solo marca un cierre, también deja una declaración. En la Biblia, la muerte de los justos no pasa desapercibida. Está cargada de significado, honra y enseñanza. La forma en que tratamos el cuerpo, incluso después de la muerte, no es un asunto menor, sino parte de nuestro testimonio, una expresión de lo que realmente creemos sobre la vida eterna, la resurrección y el destino final del ser humano. Cuando se observa la narrativa bíblica, cada vez que un hombre o mujer de Dios moría, su cuerpo era tratado con reverencia y propósito. No era una despedida vacía, era una proclamación profética. Era el último acto visible del creyente en la tierra, y ese acto hablaba de fe, de esperanza, de espera. No era simplemente un proceso médico o funerario, sino una oportunidad para reflejar en el silencio de la muerte la convicción más profunda del alma, que el cuerpo será levantado por el poder de Dios. Este mensaje no se grita, no se predica con palabras, pero se deja sembrado como testimonio. El cuerpo que descansa en la tierra, aún en su quietud, sigue hablando, sigue esperando, sigue anunciando lo que está por venir. En Hebreos 11:4 se dice que Abel, aunque muerto, todavía habla. Ese principio no está limitado a los mártires ni a los profetas. Está presente en todos los que viven y mueren con fe. La muerte no anula el testimonio, lo sella, lo inmortaliza. Y si ese testimonio ha sido coherente en vida, también debe serlo en el final. Porque el cuerpo no solo contiene una historia, también proclama una esperanza. Cuando se siembra en tierra, como enseña 1 Corintios 15, se está haciendo una declaración. Creo en la resurrección, creo en la redención del cuerpo, creo en el cumplimiento de la promesa. La sepultura no es un acto vacío, es una expresión de espera. Es un acto que proclama que este cuerpo, aunque desgastado por el tiempo o afectado por la enfermedad, será transformado por el poder de Dios. Pablo escribe con seguridad: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. 2 Corintios 5:1. Esta certeza produce un tipo de valentía espiritual que se extiende hasta la forma en que enfrentamos la muerte y lo que dejamos tras nosotros. Quienes asisten a un funeral no solo están presenciando el cierre de una vida, están recibiendo un mensaje, y ese mensaje puede ser de esperanza o de desconcierto. La imagen de un cuerpo descansando en un ataúd puede parecer difícil, pero está impregnada de significado. Es una imagen que habla del diseño divino, del regreso al polvo, de la promesa de la resurrección. Es una oportunidad para afirmar, una vez más, que el cuerpo fue creado con propósito, redimido con amor y destinado a la gloria. Esa visión moldea la manera en que los creyentes entienden la muerte, no como ruptura definitiva, sino como tránsito sagrado. En contraste, cuando se elige la cremación, muchas veces no hay cuerpo presente, solo una urna, solo cenizas, solo un objeto que ya no refleja la imagen del ser. La desconexión entre el cuerpo y el testimonio se vuelve evidente, no porque Dios no pueda actuar en cualquier circunstancia, sino porque el mensaje que comunicamos con nuestros actos pierde alineación con lo que la Escritura ha mostrado desde el principio. Lo que comunicamos con nuestras decisiones importa. Y si nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, si fue comprado por precio, si será glorificado en el día postrero, entonces su trato debe ser coherente con esa esperanza. El apóstol Pablo afirma que somos cartas abiertas leídas por todos, 2 Corintios 3:2. Esa carta no se cierra con la última respiración, se completa con lo que dejamos, con las decisiones que aún después de la muerte siguen hablando. El trato hacia el cuerpo forma parte de esa carta. Es una línea que dice: este cuerpo será levantado, este polvo será revestido de inmortalidad,
esta carne descansará en esperanza. Y esa línea, aunque escrita en silencio, tiene poder para impactar, para edificar, para señalar hacia Cristo. En Filipenses 1:20, Pablo expresa su deseo de que Cristo sea magnificado en su cuerpo, sea por vida o por muerte. Él entendía que el cuerpo era una herramienta de testimonio, no solo en la acción, sino también en la ausencia. El cuerpo podía glorificar a Dios incluso al ser entregado. Y esa glorificación no terminaba con su uso activo, sino que continuaba en su reposo. La muerte no era la derrota del cuerpo, sino la antesala de su transformación. Por eso, la entrega del cuerpo debía hacerse con reverencia, con expectación, con un mensaje espiritual claro. El funeral de un creyente no es una ceremonia vacía, es un acto espiritual que honra lo que Dios ha hecho y proclama lo que Dios hará. La presencia del cuerpo no solo permite el cierre emocional, sino que también se convierte en una declaración escatológica. Este cuerpo será levantado. La urna, en cambio, rara vez comunica esa esperanza, no porque sea incapaz de contener fe, sino porque su lenguaje visual y simbólico está desconectado del patrón bíblico. El testimonio pierde fuerza, el mensaje se vuelve ambiguo y la coherencia entre lo que se predicó en vida y lo que se comunica en la muerte se debilita. La Escritura no enseña que la fe sea solo palabra. La fe también es acción, símbolo, decisión. Y cada acción puede ser un testimonio. En la muerte, cuando ya no hay voz, queda lo visible. Lo que otros ven, lo que otros interpretan, lo que otros heredan como mensaje. En ese momento, el cuerpo sembrado en tierra no solo está descansando, está hablando, está diciendo: espero al Señor, descanso en su promesa, confío en su poder. En 1 Tesalonicenses 4:13-14, Pablo exhorta a los creyentes a no entristecerse como los que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Este dormir no es un símbolo de desaparición, sino de espera consciente. El lenguaje utilizado no es accidental. Dormir implica cuerpo, implica descanso físico, implica ser despertado. Todo el diseño apunta a la necesidad de un cuerpo presente, aunque inmóvil, como parte de esa espera activa por la redención. La coherencia espiritual no se limita a lo que creemos, sino también a cómo actuamos. Y nuestras decisiones finales son parte de esa coherencia. Honrar el cuerpo en su muerte es parte de honrar a Dios en la vida, porque ese cuerpo fue instrumento de obediencia, recipiente de fe y templo de su presencia. Tratarlo con dignidad, aun cuando el alma ya ha partido, es reconocer que lo que Dios usó no se descarta, se guarda. Lo que fue santo en vida no pierde su santidad en la muerte. La sepultura en este contexto no es solo una práctica tradicional, es un testimonio silencioso de la fe que confía en la resurrección. Es un eco de las palabras de Jesús cuando dijo que los que están en los sepulcros oirán su voz. Juan 5, 28, 29. Esa imagen no deja espacio a la desaparición del cuerpo, deja espacio a la restauración, a la vida, a la gloria venidera. Y cada cuerpo que descansa en la tierra en obediencia al diseño divino es un recordatorio profético de que la muerte no tiene la última palabra. Por tanto, esta quinta verdad bíblica impactante sobre la cremación, que muchos cristianos desconocen, no es simplemente una advertencia, es una invitación a que lo que creemos en lo profundo también lo expresemos con nuestras decisiones más visibles, a que el mensaje de nuestra vida sea congruente hasta el final, a que incluso en la muerte sigamos predicando con el cuerpo lo que predicamos con la boca, que hay resurrección, que hay gloria, que hay eternidad.
que el cuerpo no es el final sino la semilla, y que esa semilla sembrada en honra un día será levantada en poder. A lo largo de las Escrituras, Dios no solo se revela como santo y justo, sino también como lleno de compasión, paciente y abundante en misericordia. Cuando se trata de decisiones humanas, especialmente aquellas marcadas por el dolor, la necesidad o la ignorancia, su juicio no es apresurado. La palabra de Dios no deja lugar a dudas. El Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. Salmo 103:8. Por eso, al abordar un tema tan sensible como la cremación, no se puede omitir el carácter misericordioso de aquel que examina el corazón más allá de las apariencias. La Escritura no ofrece una condena directa y explícita sobre la cremación. No hay un mandamiento específico que la prohíba de forma literal. Sin embargo, como hemos visto en las partes anteriores, la Biblia sí establece un patrón, un lenguaje simbólico y una visión espiritual que favorecen la sepultura como un acto de fe, honra y esperanza en la resurrección del cuerpo. Pero eso no significa que cada persona que haya sido cremada esté bajo juicio o fuera del alcance de la gracia. Dios no es limitado por las circunstancias humanas ni está sujeto a nuestras formas. Él es soberano sobre la materia, el polvo, la ceniza, el mar, el viento. El mismo que llamó a Lázaro de entre los muertos puede reunir cada partícula dispersa y devolverle vida. Cuando Pablo escribe a los romanos, les recuerda una verdad fundamental. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Esta declaración no excusa la ignorancia ni promueve la indiferencia, pero sí enmarca todo en el contexto de la gracia. Muchos creyentes, por desconocimiento, presión cultural o razones económicas, han optado por la cremación sin comprender plenamente su significado espiritual. Y el Dios que pesa los corazones, no solo los actos externos, también considera las motivaciones, las intenciones y las condiciones en las que se toman esas decisiones. Es vital recordar que el mensaje del Evangelio no es uno de condena, sino de redención. Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido, no a destruir a quienes erraron sin intención. Por eso, cualquier enseñanza sobre la cremación debe ser presentada con verdad, pero también con misericordia, con claridad bíblica, pero sin dureza. Porque si bien es cierto que la sepultura expresa mejor el testimonio de la esperanza cristiana, también es cierto que la redención de Dios alcanza aún a los que en su desconocimiento tomaron otro camino. El apóstol Pedro en su segunda carta afirma que el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segundo Pedro 3:9. Esa paciencia divina se manifiesta también en temas como este, donde muchas decisiones han sido tomadas en medio del dolor, la confusión o la urgencia. Dios no actúa con legalismo. Él ve el todo, ve el momento, ve la herida, ve la fe, aunque imperfecta, y responde con compasión, sin anular la verdad. Sin embargo, conocer esta misericordia no debe convertirse en excusa para la indiferencia. La gracia de Dios no cancela nuestra responsabilidad de crecer en entendimiento espiritual y tomar decisiones alineadas con su palabra. La luz que recibimos nos llama a caminar con mayor sabiduría, no con despreocupación. Por eso, al comprender la dimensión espiritual de la cremación, el llamado no es al temor, sino al discernimiento, a vivir con la conciencia de que nuestras acciones comunican lo que creemos y que cada decisión, incluso la que tomamos en la muerte, tiene un mensaje que trasciende. En 1 Corintios 10:23, Pablo escribe: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Este principio aplica directamente a temas como el que estamos tratando. Aunque la Biblia no presente una prohibición literal sobre la cremación, tampoco la valida como testimonio de esperanza cristiana. Por tanto,
Lo sabio no es preguntar solo si es permitido, sino si conviene, si edifica, si comunica fe, si glorifica a Dios. La fe madura no se sostiene en el mínimo exigido, sino en el deseo profundo de agradar al Padre en todo. Y ese deseo se expresa en lo visible y lo invisible, en la vida y en la muerte. Honrar a Dios no termina cuando nuestro corazón deja de latir. Nuestra entrega puede quedar reflejada hasta en la manera en que elegimos ser despedidos. Por eso, el conocimiento que viene de lo alto no solo transforma nuestras palabras, sino nuestras elecciones.